Pues la otra cuestión es que los docentes universitarios entendemos que eh, es fundamental que tengamos una especie de relación, digamos, lo más fraterna posible, que nos permita charlar los temas sin tener miedo o temor a equivocarnos, porque uno de los grandes problemas, fundamentalmente cuando comenzamos en la carrera, es que pensamos que los docentes se pueden poner molestos cuando decimos algo que no está bien o que a lo mejor no coincide con el pensamiento del docente, no porque no está bien, porque ustedes van a ir conviviendo en el derecho con posturas o doctrinas diferentes que van a tener que aprenderlas. Así que en su comienzo normalmente ustedes siguen las enseñanzas de quienes comienzan en las primeras cátedras a enseñarle tal o cual posición o toman una posición apresurada a veces sobre algunos de los temas del derecho porque les caen simpáticos o por alguna otra razón, pero lo importante siempre es tener una actitud crítica. Y la actitud crítica es lo que les va a permitir a ustedes decir un día, a medida que van leyendo otros temas, a medida que van leyendo otros textos, a medida que van viendo la jurisprudencia nueva, a medida que van viendo qué pasa a nivel de los problemas económicos, sociales, culturales, políticos, etcétera, etcétera, que hay un momento en que decimos, me parece que todo esto que yo he estudiado hasta ahora, tengo intención de mudar de criterio. Y la mudanza de criterio cuando tiene fundamentos o cuando los fundamentos son sólidos, son importantes, porque son importantes porque generalmente es porque estamos creciendo en la disciplina. Y el crecer en la disciplina es eso, es tener actitudes críticas. Pero también significa que el tener actitudes críticas, ir creciendo e ir cambiando o mudando de alguna postura, no tiene que significar de que nosotros con aquellos que tienen otros criterios, tienen otras posturas, tienen otras ideas, tienen otra postura desde el punto de vista filosófico, político, económico, social, etcétera, etcétera, nosotros tenemos que desnostarla. Porque lo más importante que hay en la academia, lo más importante que les da la universidad, es precisamente la diversidad y la posibilidad de discutir dentro del pluralismo político, ideológico y social. Es decir, cuando nosotros vemos el derecho, vamos a verlo siempre enmarcado en una interdisciplina. Por ejemplo, queremos hablar del derecho a la vida. Y bueno, y vamos a encontrar posturas diferenciadas con respecto al derecho a la vida. Y no porque nosotros abracemos una de las posturas en determinado momento, las posturas de los demás son posturas con las cuales no se puede discutir, sino todo lo contrario. La mejor forma de afirmar, enriquecerse y garantizar que estamos en la postura correcta o que creemos correcta es porque tenemos los argumentos serios y sólidos para poder discutir con los que tienen posturas diferentes. Y el respeto del pluralismo, el respeto de las ideas, es precisamente una de las bases fundamentales que tuvo el constitucionalismo clásico y que se sostiene hasta la fecha. Es decir, los primeros derechos fundamentales del constitucionalismo clásico estaban basados en la posibilidad de ejercer la libertad de expresión, ejercer de alguna manera y mantener la libertad de conciencia, poder tener libertad de carácter político y poder tener libertad en carácter religioso. Es decir, si nosotros garantizamos estas cuestiones que son aquellos primeros derechos que nos permitían o que permitieron
las protestas sociales y el derecho de resistencia a la opresión, trae como consecuencia fundamentalmente que en vez de utilizar la fuerza, en vez de utilizar la beligerancia, vamos a tener uno de los elementos fundamentales, que es la posibilidad de que la diáspora sea producto de la discusión, y la discusión es producto fundamentalmente del diálogo, y el diálogo es el que permite los comunes denominadores para poder lograr tener un derecho que no es el derecho de alguno, sino que es el derecho para todos y todas. ¿Entendemos cuál es la cuestión clave de esta situación? Mientras nosotros pensemos con ese grado de amplitud, vamos a poder convivir en el derecho. Si nosotros tenemos un conflicto que solamente pensamos que cada uno que tiene un pensamiento determinado tiene que hacerlo prevalecer sobre el otro para someterlo, estamos quebrando principios fundamentales. ¿Cuáles son esos principios fundamentales? El principio de igualdad. ¿Y qué otro principio que es un derecho? Es el derecho a la libertad. Es decir, no hay libertad si quebramos el principio de igualdad, pero la libertad, que es uno de los derechos fundamentales para poder sentirnos con la posibilidad de garantizar nuestro plan de vida, tiene también una confrontación o un esquema a tener en cuenta, que es la alteridad, es decir, vamos a tener el otro que también tiene o quiere ejercer los mismos derechos que nosotros tenemos o gozamos. Entonces, esta cuestión hace que los derechos no sean absolutos, los derechos son relativos. ¿Por qué? Porque todos tenemos que acceder al mismo. Y para poder acceder al mismo debemos encontrar los mecanismos de que cuando existen tensiones de derecho hay que encontrar el mecanismo o el ajuste necesario para que todas y todos tengamos la posibilidad de acceder. Entonces, este esquema que parece muy sencillo en las palabras es muy difícil en la práctica. Entonces, nosotros estudiamos derecho para que después en las prácticas sociales el derecho pueda servir para que las prácticas sirvan para que todas y todos logremos un mejor nivel de vida, logremos un mejor nivel de ejercicio de los derechos y logremos fundamentalmente que nuestras ideas no sean combatidas por a lo mejor ser minoritarias, porque esas ideas que en un momento determinado pueden ser minoritarias, en otro momento pueden convertirse en mayoritarias. Y miremos la historia hacia atrás y nos vamos a ir dando cuenta que la evolución de los derechos ha sido motivo precisamente de que hemos ido entendiendo, que las sociedades han ido entendiendo que los derechos ya no eran que pertenecían a un núcleo de personas determinada o a una clase determinada o a un grupo determinado, sino que pertenecía a la totalidad. Y por eso hoy, cuando hablamos de los derechos, estamos hablando de la universalidad y fundamentalmente cuando hablamos de los derechos de la persona humana. ¿Les parece, para empezar, que esto podemos empezar a convivir con ello a partir de nuestra primera clase? Si quieren contestar, pueden hacerlo, no hay Está ningún tipo de perfecto, doctor. problema. Bien, buenísimo, bárbaro. Bueno, vamos a empezar por algunas cuestiones de carácter operativo primero, porque yo sé que quieren aprender derecho, pero por otro lado necesitamos saber cuáles van a ser las reglas de juego, porque si no tenemos reglas de juego estamos en problema, ¿no es cierto? Esto es como un partido de fútbol. Primero, ¿qué es lo primero que hace el árbitro? Dice, a ver, ¿cuál es el arco que le corresponde a cada uno tirando la moneda? Bueno, acá vamos a empezar por una cuestión elemental. La moneda ya ha sido tirada, es decir, ¿por qué? Porque la planificación
la tuvimos que hacer nosotros, con el objetivo fundamentalmente de garantizar de que ustedes puedan acceder a todos los temas que tiene el programa. Primera cuestión. Segunda cuestión, la otra obligación que nosotros hemos asumido es, precisamente porque nos encontramos en una situación de excepcionalidad por la pandemia, ustedes puedan tener su biblioteca sin necesidad de salir de su casa, a pesar de que la biblioteca que le vamos a dar es una biblioteca acotada, no es la biblioteca de derecho de nuestra facultad, que a su vez, por ser estudiantes de la facultad, pueden acceder a la biblioteca virtual también de la facultad. Es decir, cuando hay algún texto o alguna, digamos, artículo o doctrina jurídica que tenga la biblioteca, ustedes pueden hacer las consultas pertinentes. Es decir, eso también existe. Y después tenemos, por supuesto, muchos links que nos permiten acceder a fallos de tribunales nacionales, fallos de tribunales regionales, fallos de tribunales internacionales. Que todo eso vamos a ir aprendiéndolo en el camino. Y lo que no terminen de aprender en Constitucional 1 lo seguirán aprendiendo en otras materias que vienen, ¿no es cierto? Pero quiero decirles que hay un camino pergeniado y ya desarrollado. Entonces, esa biblioteca es nuestro entorno virtual. Nuestro entorno virtual que nosotros lo tenemos con anterioridad a la pandemia, les aviso. No tuvimos las necesidades que, por ejemplo, tuvieron algunas otras cátedras, de que tuvieron que armarlo rápidamente, a ver qué podía. No, nosotros venimos trabajando sobre esta cuestión. Lo que pasa es que la clase presencial nos permitía tener un mejor contacto con los estudiantes. Entonces, va de suyo. El ser humano es un ser social y al ser un ser social, el mirarnos nos sirve mucho más para saber, por ejemplo, cuando hablamos, ¿qué entendemos que está pensando alguien que está escuchando con alguna mueca o con alguna mirada que hace o con alguna arruga en su ceño que nos demuestra que hay algo que no está entendiendo? Eso no lo podemos tener en estos cuadraditos que tenemos con 133 alumnos en 6 pantallas diferentes. Pero bueno, pero nos va a permitir que si ustedes quieren hablar, intenten hacerlo para que nos vayamos conociendo. Vamos a intentar hacer, que lo hemos logrado en algunos cursos con mejor posibilidades y en otros que han sido un poco más difíciles, pero se puede. Así que lo que quiero decir es que si ponen buena voluntad vamos a lograr muchísimas cosas. Y si no la ponen va a ser más difícil. Pero intentémoslo que vamos a andar. Bien, entendimos entonces dos cosas. Primero de ello, ¿cuáles cosas estamos haciendo? Primer tema, programa lo tienen en el entorno virtual. Segundo tema, biblioteca por temas lo tienen en el entorno virtual. Tercera cuestión, semanalmente vamos a ir subiéndoles guías de lectura. ¿Para qué? Para ayudarlos fundamentalmente a organizarles qué leer primero, qué leer después, etcétera, etcétera. Bueno, los que se van atrasando, es decir, cada estudiante que se atrasa en las lecturas, es como que va dejando o va escondiendo en su maletín algún papelito que en algún momento le va a hacer falta. Si ese papelito es uno solo, es fácil sacarlo y volver a leerlo o leerlo por primera vez. Si nosotros acumulamos
el 80 o el 90% de lo que les vamos sugiriendo como lecturas semanales, cuando lleguen al final del curso se van a encontrar que están muy lejos. Estamos. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es dividir esta materia que tiene 5 unidades, pero son 5 unidades con una cantidad interesante de contenidos. Es una cantidad interesante de contenido que requiere fundamentalmente de lectura de textos y en lo posible de confrontación de textos. ¿Nos vamos entendiendo? Entonces, esta lectura y esta confrontación de texto que nosotros le estamos proponiendo, va a estar acompañada con clases que no son las mismas que nosotros podemos dar presencialmente. Porque ustedes imagínense que no es lo mismo hablar a un curso en donde podemos tener una interrelación mucho más rápida y concreta. Sí, Kiara, ¿qué necesitas? Kiara, ¿necesitas algo? No, parece que se le escapó el micrófono. Bien. Lo que quiero decir es que la situación es un poco más compleja, pero no obstante eso, lo que les pedimos es que intenten ingresar, intenten hablar, intenten preguntar, y lo que hayan leído que no se entiende, intenten socializar. ¿Por qué? Porque si alguien tuvo alguna dificultad de lectura, es muy posible que algún otro compañero o compañera haya tenido el mismo problema y a lo mejor no se anime a expresarlo. Y la ayuda que puede dar quien lo plantea significa socializar el conocimiento. Así que veámoslo. La segunda cuestión, hablamos de las otras 3 cuestiones operativas de lo que era el entorno, etc. Ahora, una segunda cuestión que salimos de aquella subcuestión, de aquella cuestión con subcuestiones. La otra cuestión es que necesitamos fundamentalmente que ustedes cumplan con la programación que nosotros tenemos dada. Vamos a tener 2 instancias de evaluación. Una primera instancia que vamos a tratar de que sea escrita en lo posible por la cantidad de estudiantes que tenemos inscriptos. Pero si pudiéramos hacerla oral, lo vamos a intentar. ¿Por qué? Porque ustedes se han metido a estudiar en una carrera donde la terminalidad de la misma, fundamentalmente aquellos que van a ejercer la profesión de abogado, se van a encontrar con procesos orales donde es muy importante cómo ustedes están dispuestos a mostrar sus conocimientos, a mostrar su capacidad argumentativa y a poder conseguir los resultados a través de la palabra. Por supuesto, todo esto requiere del estudio. Pero también nos interesa, por eso digo que lo escrito también tiene su importancia, también nos interesa ver cómo escriben, porque cuando escriben normalmente vemos cuáles son las falencias en la lectura que ustedes han hecho. Así que, por eso digo, ese primer parcial puede ser oral o escrito. Lo más seguro es que sea escrito. En ese vamos a tratar de trabajar 2 unidades de las 5. La 1, que es la que habla fundamentalmente de la Constitución, del constitucionalismo, de la evolución, de una cuestión que establece fundamentalmente la cuestión
de la radiografía de la Constitución y del constitucionalismo. Es decir, empezamos a discutir lo que se denomina la teoría constitucional. ¿Qué es la teoría constitucional? Para poder determinar qué es la teoría constitucional, fundamentalmente nos vamos a meter en ese fenómeno jurídico, político de fines del siglo XVII y XVIII, que establece lo que es el constitucionalismo clásico, establece fundamentalmente la necesidad de ese constitucionalismo clásico porque busca o intenta fundamentalmente terminar con el absolutismo monárquico. Ese es el esquema clave del nacimiento del constitucionalismo. ¿Por qué? Porque no podemos decir que constitución no existió nunca antes del constitucionalismo, porque constitución significa algo que se constituye, algo que nace, algo que busca fundamentalmente establecer un acuerdo determinado entre un grupo de personas. Bueno, lo que pasa es que en el constitucionalismo clásico lo que se busca fundamentalmente es establecer esta constitución, establecer como un ordenamiento jurídico supremo que se encuentre por encima de cualquier ordenamiento jurídico que siempre va a ser inferior a la Constitución. Es decir, nace ese principio de la supremacía constitucional. La segunda cuestión, que es muy importante a tener en cuenta, es que esa Constitución nace con el objetivo clave de establecer una carta que va a servir para generar las reglas de juego sociales que va a tener un grupo de personas que se va a sentar en un territorio determinado. Con lo cual está planteando también el nacimiento de un Estado. ¿Por qué? Porque está planteando el nacimiento de un Estado con límites determinados y con poder de imperio. Con lo cual, en esa Constitución va a establecer fundamentalmente cuál es la organización de ese Estado. Lo cual vamos a ver que estamos ingresando también a la teoría general del Estado, que verdaderamente la vamos a ver con claridad recién en la unidad 4. Pero es importante que digamos que en la unidad 1 ya estamos pergeñando y estamos visualizando esta circunstancia. ¿Qué otro tema es importante tener en cuenta en esto? Es que para que exista constitución y para que exista un acuerdo social de esta magnitud, tiene que haber también una declaración de derechos dentro de esa constitución. Y esa declaración de derechos dentro de esa constitución, que van a establecer un catálogo determinado de derechos que van dirigidos a la persona humana, intenta fundamentalmente poner en equilibrio lo que son los derechos, por un lado, que van a ser los recipiendarios, quienes habiten ese territorio, y y quienes se encuentren a cargo de esa organización del poder que fundamentalmente se traduce en lo que se denomina la división de poderes, es decir, división de poderes que tiene dos acepciones claras. Una acepción que es la organización fundamental del Estado, lo que se conoce como poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero por otro lado, hay una división de poderes que es vertical, aquella era horizontal y esta es vertical, que significa la organización de carácter territorial. Y esa organización de carácter territorial puede tener distintas características que las vamos a analizar
entre la bolilla 4 y la bolilla quinta, pero que hacemos un adelanto, tiene que ver con el Estado que puede ser federal, un Estado que se descentraliza, o puede ser un Estado de carácter unitario. Entonces nos vamos a dar cuenta que siempre vamos a tener una división de poderes que nos muestra fundamentalmente que los entes territoriales, ya sean el Estado federal, las provincias y los municipios, tienen autonomías entre ellos y tienen fundamentalmente competencias propias. Cuando se trata de un Estado de carácter unitario, la situación tiene una diferencia. ¿Por qué? Porque puede haber descentralizaciones también, pero no va a ser una descentralización territorial con autonomía, sino que va a ser una descentralización, a lo mejor territorial, pero administrativa, es decir, no ha sido cedida por el poder central. ¿Está claro? Entonces hay un poder único con descentralización administrativa. Después nos vamos a ir metiendo y vamos a ir explicando mucho mejor este tipo de cuestiones. Pero ¿qué es lo que quiero en esta primera clase? Que nosotros vayamos entendiendo algunas cuestiones que son trascendentes. Bueno, esto es fundamental, ¿no es cierto? Saber que esto nos va mostrando nacimiento del constitucionalismo, teoría constitucional, pero también nacimiento del Estado, teoría del Estado. Aquellos que ya han cursado ciencia política tienen una ventaja sobre la teoría de Estado. Ya la han trabajado algunos autores que les han ido dando algunas claras definiciones sobre este tema. Pero después vamos a verlo desde dos ángulos. Uno que es el ángulo politológico y otro que es el ángulo constitucional, que es el que nos interesa a nosotros, que tiene que ver más con la cuestión normativa, que tiene que ver más con la cuestión del poder visto desde el punto de vista de las normas y de los acuerdos que se dan en interestatales en lo interno y en lo internacional. Bueno, estos son los primeros aspectos interesantes. Un segundo aspecto importante que tiene que ver con el derecho constitucional es que dijimos constitución, supremacía constitucional, es decir, ordenamiento jurídico supremo, división de poderes, dijimos parte dogmática, los derechos, pero hay en ello subyace una cuestión fundamental, es decir, para lograr este tipo de cuestiones necesitamos acuerdos. ¿Por qué? Porque el constitucionalismo nace fundamentalmente por un contrato social, es una cuestión por una teoría de carácter contractualista. Podemos elegir, tenemos varios autores para charlar sobre este tema, lo tenemos a Hobbes, lo tenemos a Locke, lo tenemos a Montesquieu, lo tenemos a Rousseau, y Rousseau fue el que escribió el contrato social y escribió fundamentalmente en una forma muy importante, pero muy cerrada, en cuanto a ese contrato social, cómo debía funcionar y cuáles eran las características de ese contrato social. Después lo vamos a ir viendo con algunos de los autores y nos vamos a dar cuenta que el criterio rousseauiano no es el criterio que se mantiene en la actualidad. ¿Por qué? Porque el problema de la representación es diferente a la rousseauiana, que era un poder de representación de identidad, y hoy tenemos el sistema representativo que se basa fundamentalmente en la independencia que tiene verdaderamente el mandatario del mandante, que es uno de los grandes problemas que se
está discutiendo en la actualidad y en el cual vamos a incluir y vamos a debatir fundamentalmente cuando hablemos de democracia en la unidad 4 y en la unidad quinta. Eso es un tema interesante que nosotros vamos a tener que ver. Y entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que la democracia también es un tema que subyace en el constitucionalismo ya clásico y que viene para quedarse. Por supuesto, constitucionalismo clásico con un esquema democrático muy cerrado y muy elitista porque está garantizado fundamentalmente para el Estado llano, como le llamaba Sieyès en la Revolución Francesa, pero que en realidad excluía un sector importante que era el asalariado, es decir, los proletarios, los trabajadores, según lo quisieran llamar, desde de distinta acepción política que querramos utilizar. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Disculpen, yo por ahí algún mate tomo para que entonces sea más amable la cámara. Vamos siguiendo un poco esta cuestión, ¿no es cierto? Bueno, esto nos hace pensar fundamentalmente cuáles son los criterios que tenemos que ver desde el punto de vista de sistema democrático incluido en esta cuestión. Vuelvo a lo del Estado llano, que era fundamentalmente la burguesía a la que se apunta, ¿no es cierto? La burguesía eran los comerciantes, los profesionales, es decir, pero no estaba por debajo fundamentalmente del primero y segundo estado. ¿Cuál era el primer estado? El primer estado era la monarquía, los nobles, el rey y los nobles. El segundo estado, ¿quién era? Era el clero. ¿Por qué? Porque el clero jugó un papel muy dominante en la evolución histórica que llega luego a este constitucionalismo del que estamos hablando. Porque, por un lado, el monarca era el representante, digamos, temporal, que en realidad estaba imbuido de el patrocinio religioso y que representaba también a Dios, por eso era hereditario. Y el clero era precisamente el que tenía un poder oculto, pero que intentó sostener a la monarquía, porque también de esa manera garantizaba que la grey religiosa estuviera sometida al poder religioso. Eh, entonces, ¿qué ocurre? El Estado llano lo que hace es decir, no, nosotros queremos participar fundamentalmente de las cuestiones de Estado, no queremos un poder hereditario, sino que queremos un poder que nos represente y queremos también nosotros poder llegar a ser los representantes de estos representados, que es el pueblo. Lo cual trae como consecuencia esa concepción de nación que también hablaba Sieyès, que era la ciudadanía. Y para ser ciudadano, por supuesto, era fundamentalmente aquellos que tenían poder económico o tenían sabiduría, lo cual traía como consecuencia siempre que había un sector excluido que eran los asalariados. Vamos entendiendo esta situación, ¿no es cierto? Entonces, el cuarto estado, que vendría a ser el proletariado, diría Marx, es decir, los trabajadores, es precisamente el que entiende en un momento determinado de la historia, fines del siglo XIX, y que Francia se apresura en este tipo de cuestiones en 1850 con alguna intervención dentro de su propia constitución de los denominados derechos sociales. ¿Por qué? Porque aquel nacimiento del constitucionalismo clásico se ocupó pura y exclusivamente de los derechos civiles y políticos. ¿Cuáles son los derechos civiles y políticos? La libertad de expresión,
el derecho de propiedad, la libertad de conciencia, la libertad de culto, el derecho a comerciar, etcétera, etcétera. En cambio, los derechos sociales apuntan en una segunda etapa a que había sectores que precisamente porque el Estado era un Estado abstencionista, requería de las necesidades de un Estado activo, de un Estado intervencionista, de un Estado, como se denominó después, el Estado de bienestar. Pero en realidad no se conoce con aquellos adelantos de la reforma de la Constitución de 1850 en Francia, sino que se reconoce con la Constitución de 1817 de México y con la Constitución de 1819 de Weimar, de Alemania, que apunta a incluir los derechos económicos y sociales dentro de las constituciones. ¿Por qué? Porque busca fundamentalmente incorporar al hombre dentro de estos derechos, y el hombre pasa a ser centro dentro de un grupo social determinado, es decir, no en forma individual. Por eso se consideran los derechos con carácter social y no con el carácter individual que se consideraban en el constitucionalismo clásico. Este constitucionalismo social, con nacimiento en el principio del siglo XX, apunta a esa otra característica, una característica donde el trabajador se lo dignifica, se le da los derechos políticos que no tenía con anterioridad y se produce precisamente una eclosión muy importante para lograr lo que se empieza a denominar la participación en las decisiones políticas del Estado, es decir, la posibilidad de acceder a cargos públicos, la posibilidad que existe precisamente también de ser considerado un sujeto de derecho en la discusión precisamente del salario, y para ello fundamentalmente se da el reconocimiento de la representación sindical que tenían que tener para la defensa de sus derechos. Esto es un poco aprieta síntesis de la cuestión de qué ocurre en esos momentos. Después vamos a ver alguna otra cuestión de mucha importancia que tiene que ver con qué pasa a partir de la Segunda Guerra Mundial, que los derechos económicos, sociales y culturales de alguna manera no habían dado el éxito previsto, la cuestión de los trabajadores con la Carta del Lavoro en Italia, o el reconocimiento de estos derechos en Alemania, trajo como consecuencia también el liderazgo de sectores que pertenecían al fascismo y al nacionalsocialismo en Alemania. Y esto trajo como consecuencia la Segunda Guerra Mundial, que todos conocemos lo disvaliosa que fue a raíz precisamente de las violaciones a los derechos humanos, la persecución del pueblo judío, de los gitanos, de los homosexuales, etcétera, etcétera, y fundamentalmente termina con la finalización de la guerra con un acuerdo a nivel internacional muy importante, en la cual aquellos derechos del hombre, porque así nacieron fundamentalmente en la Francia de la Revolución Francesa, con la la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en la cual fundamentalmente
el artículo 16 establecía que para que hubiere constitución tenía que haber división de poderes y declaración de derechos. Ya lo establecía con toda claridad. Y otra de las cuestiones fundamentales que establecía era la igualdad ante la ley. Esa igualdad ante la ley era una igualdad de carácter formal. Todos somos iguales ante la ley, pero ¿qué ocurría? En la concepción de aquel momento, era todos los hombres, es decir, las mujeres no tenían la posibilidad de lograr esa igualdad ante la ley, lo cual trajo como consecuencia que un año más tarde, en 1790, una mujer que era Olintes Gaudet intenta establecer la Declaración de la Mujer y la Ciudadana con un éxito muy acotado, ya que solo logró ponerla en agenda, pero terminó en la guillotina. Con lo cual, evidentemente, los derechos de la mujer, el sometimiento de la mujer, la cuestión que hemos vivido a partir del feminismo, surge de hace 3 siglos o más de 3 siglos, y que logra recién su reconocimiento a partir de el siglo XX, que empieza con las sufragistas fines del siglo XIX, continúa con las anarquistas del siglo XX, la necesidad de lograr la igualdad de trato dentro de las relaciones laborales en los principios del siglo XX, pero que verdaderamente logra, o la eclosión se da con la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, y de la labor de Eleonora Roosevelt, que fue una de las mujeres que luchó fundamentalmente por estas cuestiones que estaban relacionadas con los derechos de la mujer. Yo creo que son situaciones a tener en cuenta, y después, por supuesto, hay muchas feministas anteriores que tuvieron importantes tareas y luchas, y muchas de ellas que sufrieron persecuciones bastante importantes, y algunas también que perdieron su vida. Sobre eso vamos a seguir ahondando ciertas cuestiones. Pero ¿qué significa el 1948 y el 10 de diciembre? Significa fundamentalmente un cambio trascendente, que lo vamos a ver fundamentalmente en la unidad 4, cuando sigamos hablando de todo este tipo de cosas, y lo vamos a ver en la unidad tercera, visto desde el punto de vista de la teoría constitucional. Es decir, ¿por qué? Porque el derecho consuetudinario, que era el derecho, digamos, de gentes, que eran las relaciones que existían a nivel internacional, empieza a tomar forma de derecho internacional. Entonces, el criterio de la disciplina del derecho internacional trae como consecuencia el derecho de los tratados. ¿Qué significa? Se sale del derecho consuetudinario, de la costumbre, para pasar a un derecho contractual a través de los tratados. Los tratados, en principio, requieren de acuerdos entre los distintos países, y ahí vemos la importancia que tuvo el nacimiento del constitucionalismo con la creación de los estados, y la igualdad que se buscaba de los estados a través del reconocimiento de las soberanías estatales. Esto es importante. Por eso hacemos la diferencia cuando hablábamos de aquella cuestión de la división de poderes transversal y vertical, porque en lo interno lo que hay es autonomía, en lo externo lo que hay es soberanía. ¿Entendemos esa cuestión? Si voy muy rápido, yo les pido que pregunten. No hay problema, estamos para eso.
Profe, yo como que Sí. me perdí un poco porque como que iba siguiendo un hilo que usted hablaba sobre el primer parcial, que iba a tener la unidad uno y 2, qué contenidos tenían y después como que me fui perdiendo. Fui anotando algunas cosas, pero no sé bien a qué harían referencia para ver si No, me voy bueno, ubicando. estuve diciéndole hasta dónde llegamos en el primero y segundo parcial, en el primer parcial, que era fundamentalmente uno y dos, eh, que les había dado fundamentalmente todo lo que era teoría constitucional, que es lo que vamos a ir profundizando, y todos estos temas que estamos hablando es una cuestión macro, Luna, perdón, Luna. Leí rápido ahí. Este, tengo en otra comisión una chica Luana, por eso cuando leí así. Bueno, eh, en, en, eh, en esa uno y 2 tenemos teoría constitucional, ¿no es cierto? Y la 2 que también es teoría constitucional, vamos a tener reforma constitucional. Por eso cuando me metí en reforma constitucional, dije, vamos a ver un poco cuál es el pasaje del constitucionalismo clásico al constitucionalismo social y al constitucionalismo actual, para que entendamos que todas esas modificaciones se fueron dando a través de las reformas de las constituciones en el mundo. Y nosotros, como vamos a estudiar un poco las reformas constitucionales de nuestro país, pero también de el derecho comparado, cuando hablamos de derecho comparado estamos hablando con el derecho de otras naciones, es muy importante que vayamos siguiendo un poco el lineamiento, lo cual no te preocupes si en alguna cuestión te perdiste, porque todo esto lo vamos a ir retomando en una forma mucho más organizada, ¿no es cierto? Pero si te quedó alguna duda que querés preguntarla, hacelo ahora, no hay ningún inconveniente. No, no, era más que nada eso que me estuviste explicando Bien, recién, ya me bien, ubiqué que era más de la reforma, así que gracias. bien. Bueno, Profe, eh, vamos al segundo parcial ahora. El segundo parcial, que me parece que estabas apuntando y era como una necesidad que tenías de que lo diga. Bueno, Luna es la vocera del grupo, me parece, acá en este momento, porque todos estaban pensando qué pasa con el segundo parcial. Bueno, el segundo parcial va a ser oral, esa es una cuestión clave. Ese segundo parcial oral va a ser por grupos. Ha dado un resultado bastante importante en el cuatrimestre anterior, y los grupos no significa que contesta uno solo y los demás miran, sino que todos participan, todos trabajan, y el grupo se compone por 4 personas, digamos, y un docente los evalúa. Es decir, nos dividimos un poco porque con la cantidad que son, imagínense que si nos tenemos que juntar todos para tomarlos, estamos 3 semanas tomando exámenes. El objetivo es tratar en 48 horas finalizar el parcial. Bueno, y ahí vamos a trabajar la unidad 3, 4 y 5. La 3, que es la que refiere a control de constitucionalidad, control de convencionalidad y supremacía constitucional, la 4 que habla de la teoría de Estado, y la 5 que habla fundamentalmente de democracia, de interrupciones constitucionales, golpe de Estado, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cuál es esta situación? Que después de esta primera etapa, nosotros nos vamos a encontrar con muchísimas herramientas más. Primero, para entender qué es democracia. Fíjense que nuestro país tiene un problema importante. Cuando ustedes escuchan en un momento como el actual, que es un momento de carácter electoral, es donde nosotros estamos haciendo como una especie de medición. ¿Qué tipo de democracia tenemos? ¿Es una democracia sustancial o es una democracia formal? Una democracia formal sería que nosotros tenemos elecciones cada 2 años, cada 4 años, según
procedimiento que establezca la Constitución para cada uno de los cargos. Y bueno, el votante elige, se aleja y espera la próxima elección. Bueno, eso, sin lugar a duda, ¿qué significa? Es, cierro los ojos cuando voto o tengo una confianza suprema en el candidato que voto y después me quedo tranquilo en mi casa porque sé que estos candidatos van a llevar adelante mi pensamiento o una línea de pensamiento afín con la mía que va a traer como consecuencia que yo me voy a sentir verdaderamente representado y voy a tener una mejor calidad de vida. Está bueno eso, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? Está buenísimo que nosotros votemos así y que después nos quedemos tranquilos, volvemos a los 2 años y sabemos que el representante se ocupó de todo, pero nosotros estamos soberanamente contentos cuando pasaron los 2 años. O ocurre que a lo mejor votamos porque creemos que nuestros candidatos van a actuar de una manera determinada, actúan de otro, y cuando llegamos a los 2 años nos encontramos que han hecho totalmente lo contrario. El no haber hecho nada trae como consecuencia que a lo mejor consiguen ser reelectos, lo cual trae como consecuencia que esta situación se mantiene en el tiempo. Entonces, hay varias alternativas para tener en cuenta. Si vale la pena que exista alguna democracia participativa, si es necesario cambiar esta democracia formal para una democracia deliberativa, si es necesario de alguna manera pensar en la modificación de un sistema presidencialista como el que tenemos por un sistema parlamentario. Bueno, todo ese tipo de cuestiones vamos a ir tratando de resolver. Es un tema interesante. Podemos estar de acuerdo, más de acuerdo, menos de acuerdo o muy de acuerdo. Pero lo importante es que vayamos abriendo nuestra cabeza desde el punto de vista de la ciencia jurídica, los que han ido viendo algo de ciencias políticas también desde la ciencias políticas, desde lo politológico, y por otro lado, el ser ciudadano, que somos, de alguna manera, sujetos de derechos políticos, que tenemos la posibilidad de que nos representen o querer ser representantes de un grupo. Y después entrar a discutir fundamentalmente cómo lo queremos y por qué lo queremos. Bueno, ese es un tema de derechos políticos que vamos a ver también en el correr de la materia. Les dejo un interrogante interesante. ¿Por qué? Porque estamos justo en un proceso electoral y a lo mejor seguramente vamos a estar trabajando estos temas en este momento tan importante para ustedes, que puede ser muy útil para desarrollar alguna de sus, digamos, inquietudes. En ese segundo parcial, que va a ser oral, si han aprobado el primero y logran aprobar el segundo, como en ese último parcial que va a ser oral indefectiblemente, ya sea presencial u virtual presencial, ¿no es cierto? Nosotros vamos a dar por aprobada la materia. Si hubiere, por eso les digo que seguir la lectura de los temas, ir al día, les va a ser muy útil. Primero porque van a poder llegar a los parciales prácticamente para que en la última semana se pongan a repasar, porque ya saben los temas. Segundo, cualquier
situación de, digamos, dificultad en el entendimiento de los temas, les permite hacer las preguntas pertinentes a la cátedra. Es decir, ustedes, tal tema no lo entendí bien, y bueno, piden ayuda y bueno, y se les explicará o se les dará a lo mejor algún otro texto para que ustedes complementen. Pero vamos a ir trabajando en estas cuestiones. Por último, vamos a suponer que alguno de los parciales le va mal, puede ocurrir, que estaban en un mal momento, no le salió bien las cosas, bueno, muy bien. El que le fue mal en el primer parcial, en vez de preocuparse, uy, ¿ahora qué hago? Tengo que tener un recuperatorio. No, no. El recuperatorio lo van a tener junto con el último parcial. Entonces, lo que tienen que hacer es seguir leyendo un poquito, demás, porque ¿saben cuál es el tema de esta materia? Esta materia está interrelacionada. Es decir, si no sabemos lo primero, nos cuesta para saber lo último. Entonces, es muy importante, podemos tener alguna laguna en algún temita, está todo bien, ¿no? No es que nosotros nunca vamos a tener una laguna en un tema. Lo importante es que nosotros tenemos que conocerla. Entonces, es mucho más fácil poder ir sacando o ir encontrando soluciones a cada uno de los temas. Si el que rinde mal, rinde bien el primer parcial y el segundo le va mal, por ejemplo, bueno, no hay que preocuparse. Va a haber un parcial, va a haber sobre ese parcial un recuperatorio en el llamado o en el turno. No van a tener que rendir la materia completa, sino que van a rendir las 3 últimas unidades. Lo que queremos decir con esto es que le estamos resolviendo un problema muy importante si ustedes van al día. Si ustedes van al día, bueno, ya está, nosotros les damos la sugerencia, después ustedes eligen. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Bueno, Gustavo, si querés hacer alguna acotación, ¿hay un pedido de Milagros Romero de hablar? Sí, profe, era sobre una consulta del segundo parcial. Sí, perfecto. Usted dijo que eran grupos de A4, ¿esos grupos los armamos nosotros o usted los elige? Mira, eso lo vamos a ir definiendo, digamos, después del primer parcial. Si ustedes van logrando alguna afinidad entre ustedes que van estudiando juntos, alguna cosa, lo van manifestando para que nosotros lo tengamos en cuenta, para que estudien juntos y sigan juntos, no hay problema. Pero como ahora no tenemos el curso cara a cara, lo que estábamos haciendo es los terminábamos armando nosotros a los grupos, porque nos cuesta un poco más trabajo, ¿nos entienden? Pero si ustedes tienen, por ejemplo, Milagros, vos tenés amigas o amigos que están estudiando con vos, perfecto, se arman el grupo y nos dicen, nosotros tenemos este grupo y ya lo tenemos en cuenta. Había otro chico, Federico Guerrero, que quería hacer una pregunta. Sí, doctor, le quería preguntar sobre la presencialidad, si hay algún protocolo o algo armado para quizás volver a clases presenciales o bueno, quizás más adelante. Te cuento cómo es el tema. Hay un protocolo que está desarrollando la Secretaría Académica con la universidad y donde participan, digamos, la cuestión sanitaria está resuelta a través de la participación de algunos médicos, infectólogos y demás, en la cual, a ver, la cuestión técnica de la presencialidad no te la podría definir. ¿Me entendés? Que no es mi especialidad, sería una torpeza plantearlo, ¿no? Pero están trabajando en esa cuestión, por eso es que estamos hablando fundamentalmente, porque ya se hizo una experiencia en el cuatrimestre pasado que dio resultado, pero con muy pocos alumnos.
Y por eso yo quiero que en estas 2 semanas nosotros tengamos la cantidad de estudiantes que estarían en condiciones para saber cómo los podemos distribuir. Porque si tenemos que hacer un curso con los 131 que se encuentran presentes en este momento, yo les diría que no tenemos un aula para tenerlas distancias y garantizar la ventilación y una serie de cuestiones. Ahora, si tenemos grupos más chicos, me parece que sí. Y lo que nosotros podemos hacer es fraccionar el grupo para dar en 2 grupos diferentes. Como tenemos 3 cátedras juntas hoy, 3 comisiones juntas, nosotros podemos dar algunas clases presenciales por comisión para que no se atrasen, pero no no en la totalidad, porque, a ver, yo mirando el número me parece que sería medio inconveniente, porque no veo como garantía de distanciamiento, porque el aula Alberdi, que tiene una capacidad de 250, no creo que dé para que 130 se encuentren con la distancia, me parece, pero estoy hablando medio como... Sí. No, mi consulta sí. era, porque, bueno, poner Ciencias Políticas ya tiene hizo una encuesta en la cual los que querían contestaban para poder asistir. Yo estoy obviamente interesado en poder asistir. Tengo la posibilidad de hacerlo y lo que fuese, pero quería saber si hay alguna encuesta que llenar en el ambiente virtual o la cátedra está como interesada en dar clases presenciales. Esa era mi consulta concreta. Bueno, nosotros tenemos interés en que se puedan dar clases presenciales. Por supuesto, siempre volvemos a lo mismo. Vamos a suponer que hubiera un recrudecimiento de la versión Delta. Bueno, eso lamentablemente nos quita posibilidades, pero es ajeno a cualquier interés nuestro. Si vemos que hay una especie de achatamiento y caída, bueno, y se pueden hacer todos los protocolos necesarios correspondientes, vamos a ir buscando la forma, porque la presencialidad nos da otras posibilidades. Y es muy bueno, ustedes me están escuchando, pero en realidad, si estuviéramos mano a mano, a lo mejor tendríamos otras preguntas para hacernos. Es lo que suele ocurrir. No sé si te contesté. Sí, muchas gracias. Bueno, perfecto. Entonces le dejamos al doctor Gustavo Soni que haga algún comentario. No, Roberto, no porque no valga la pena, porque cuando se está en presencia de 130 alumnos y alumnas nuevos, si así se le puede decir, siempre es importante hacer algún que otro consejo, alguna que otra reflexión breve, porque además, no sé si te diste cuenta que llevamos 1 hora y media charlando. Y esto, si fuera una clase presencial, las clases presenciales a veces exceden las 2 horas y estamos, como Roberto decía recién, viéndonos entre ojos y sabemos hasta el gesto. Pero en este caso las clases virtuales es distinta y la atención de ustedes se reduce bastante a un tiempo determinado que nosotros tratamos de aprovechar. Y Roberto ha hecho una extensa y clara presentación de la materia y de la evolución como nosotros iremos ensayando enseñarles estos temas tan interesantes del derecho constitucional. Como consejo quiero dejarles que la participación de ustedes, el diálogo para la comprensión en estas clases
es de suma importancia. De modo tal entonces que ustedes vayan aprendiendo los temas, tomando del campo virtual lo que se les ofrece, que es mucho, para nosotros luego darle las clases, hacer los trabajos prácticos, poder dialogar con ustedes en cada una de las oportunidades en donde con el doctor Vicente vamos a ir enseñándoles temas, algunos muy profundizados y otros esbozándolos porque el propio programa nos va pidiendo introducirnos en temas que vamos a profundizar mucho en derecho constitucional, segunda parte, y también en derechos humanos, cátedras que van a ver seguramente también con nosotros. Y ese diálogo para la comprensión nos informa que hay un campo virtual que es normativo, le ofrecemos todas las normas vigentes, Constitución y las normas infraconstitucionales, y un campo bibliográfico interesante para que ustedes opten. ¿Opten a qué? Prestando atención a la lectura previa a la clase. Es muy importante. Es muy importante. Y ustedes van a encontrar para esa lectura previa, entonces ustedes se van a sentar a dar clase con nosotros y van a sentarse comprendiendo ya de qué vamos a hablar y de qué forma nosotros vamos a tratar de ir introduciéndolos en este tipo de temas o de cuestiones cuando ustedes ya algo han leído sobre esto, ¿no? Roberto les hablaba recién de derecho, habló de democracia, de Estado, de sistema representativo, habló de temas que nosotros tenemos aquí como base, porque el estudio inicial sobre estos puntos relativos a la teoría constitucional, a la evolución del constitucionalismo, al control de constitucionalidad, son temas que vamos a abordar ciertamente con mucha atención. Y estos otros temas son iniciales. Y que ustedes van a tener que salir de este curso con conceptos muy claros sobre ello. Porque a la hora de hablar de Estado y de hablar de democracia, que son las dos últimas bolillas, o de ruptura del orden constitucional, o sea, de no el Estado de Derecho que ordena la Constitución, sino del Estado de facto. Son temas que vamos a impulsar a modo de introducción y profundizar mucho en Derecho Constitucional 2. Pero Roberto empezó hablándoles de derecho. ¿Y quién de ustedes no tiene ya un concepto de derecho? A mí me encanta, vos sabés, Roberto, la definición de derecho de Immanuel Kant, no por la figura de Immanuel Kant. Me encanta esa definición porque nos indica que este es un conjunto de circunstancias que hace que los derechos de uno se adapten, se adecuen a los derechos de todos, que la libertad de uno se adapte o se adecue a la libertad de todos. Entonces, aquí, en esta materia, a la cual debemos brindarle una cientificidad que nos va a resultar base de la comprensión de la materia, cientificidad, ciencia del derecho constitucional. Entonces, ciencia del derecho constitucional como conjunto de circunstancias que nos da ¿qué? Desde el derecho constitucional. Y nos da esa dualidad de concepto. Derecho en tanto constitucional. Derecho basado o fundado en el pacto, en el acuerdo al que les refirió Roberto. Y de allí, por supuesto, todo lo que constituye el nacimiento de un Estado de derecho que contiene un sistema representativo cuestionado,
les explicó Roberto por qué está cuestionado, cómo entendemos, por qué lo cuestionamos, pero siempre en el entendimiento que la democracia no nos preexiste para nada. A la democracia la conquistamos todos los días con nuestra conducta ciudadana. Nos guste o no nos guste cómo está el sistema. Además, discutiremos si es una cuestión sistémica o una cuestión sencilla de representantes o de representación. Y van a aprender de entrada que la Constitución no solo contiene normas y que la Constitución no es solo un conjunto de normas, sino que la Constitución tiene derechos que son implícitos y no porque no estén nominados expresamente en la Constitución no nos existen. Y para el sistema de la representación esto es muy importante. El glorioso artículo 33 de los derechos implícitos que provienen ni más ni menos que de la soberanía del pueblo y de la forma representativa de gobierno. Pero además van a aprender que la Constitución tiene una filosofía política que es democrática, fundamentalmente. Y además van a aprender que la Constitución contiene valores. Y con estas bases ustedes van a afrontar el estudio profundizado del derecho constitucional porque les va a ir bien a todo y nos vamos a ver en el próximo cuatrimestre en Constitucional 2. Bueno, no sé cómo andamos, si quieren hacer algunas preguntas o me parece que ya está como para que dejemos el aula y esperen la próxima clase. Profe, buenas tardes. ¿Sí? Tengo una consulta. El profesor decía que era conveniente leer antes de cada clase. Veo que son 2 clases que tenemos los miércoles y los viernes. ¿Qué profesor da cada unidad como para llegar al viernes y decir, bueno, el viernes tengo que leer cada unidad? Sí. La idea de esto es que se suba una guía de lectura, digamos semanalmente, para que ustedes tengan cuáles son los textos que deberían ir leyendo. Entonces, de alguna manera, si no pueden leer la totalidad, por lo menos leer algunos de ellos. Y eso les va a ser muy útil para poder ir avanzando. Esos se van a empezar a subir a partir de la semana próxima. Es decir, estas primeras clases de esta semana, era un poco para que ustedes se vayan metiendo en la materia, vayan viendo la cuestión, vuelvo a repetir, ustedes tienen igual en cada unidad textos obligatorios y textos complementarios. Los textos obligatorios ustedes ya pueden empezar a ir leyendo. Es decir, por ejemplo, no digo terminás la clase y te pones a leer los textos, debes tener ganas de relajarte un poquito. Pero bueno, mañana mañana me levanto y quiero leer algún... Entonces me meto en el entorno, busco alguno de los textos de la unidad primera y empiezo a trabajar. Porque vamos a trabajar la unidad primera esta semana y la semana que viene, y después comenzamos con la unidad segunda, para luego ir al parcial. Le vamos a subir también el esquema que van a tener, digamos, de clases. Es decir, los temas que se van a tocar, en qué semana cada tema. Bueno, puede ocurrir que hubiera algún problema con algún par o alguna cuestión determinada, que eso lo desconocemos hoy,
y puede haber algún pequeño movimiento en alguna de las clases. Además, no todos los docentes después terminan adhiriendo a esos paros, etcétera, etcétera, con lo cual ustedes pueden chequear vía el entorno virtual porque no se va a suspender la clase, ¿no es cierto? Entonces, todo ese tipo de cuestiones los vamos manejando. No es lo mismo que lo presencial, que ustedes tienen el contacto permanente en la facultad, pero sí vamos a tener como una información, digamos, al 90%. Con un margen de error producto precisamente de la falta de presencialidad. Pero ustedes van a tener una organización bastante certera, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Y cualquier problema, perdón, aprovechamos la pregunta de Priscila. Cualquier problema que tengan ustedes en el curso, que necesiten alguna información adicional o lo que fuere, no duden en hacer una preguntita por el chat del entorno. ¿Estamos? Sí. Bien. No sé quién era quien quería Yo, hacer una pregunta. profesor, más que nada, personalmente quiero agradecer porque siento que empecé a ver una serie con un carácter expresivo muy bueno y que esto hace muy llevadera la materia, la hace muy interesante, porque por ahí sé que uno llega a cierto nivel y por ahí dice, no sigo con la materia porque conozco del tema y sé qué ha pasado, pero la verdad que estoy 100% conforme de cómo se ha encabezado esto y bueno, más que nada eso, agradecer. Bueno, Fabiana, muchísimas gracias. Me retiro, hasta luego. Hasta luego. Bueno, entonces si estamos de acuerdo, Profe, disculpe, sí, rapidito le pregunto algo. Sofía. Quería consultarle si las clases se iban a grabar, Mira, porque yo particularmente tengo trabajo, digamos, y tengo horarios rotativos. Hay semanas que trabajo a la mañana y otras semanas que trabajo a la tarde. Entonces, la semana que trabajo a la tarde, por ejemplo, no me puedo conectar y ya me perdería 2 clases, digamos. bueno, mira, te comento, no todas las clases se pueden grabar y te voy a explicar cuál es el problema del sistema, o sea, no alcanza a soportar si todas las clases se tuvieran que grabar. Entonces ese es un poco el asunto. Por ejemplo, las clases de posgrado sí las grabamos porque son grupos más reducidos y tiene un sistema aparte. Pero estas clases se han convertido en una gran masividad por la cantidad de alumnos. Piensen ustedes que hay alrededor de 1000 estudiantes dando vuelta. Entonces, el problema es que el sistema no aguanta, no es un problema nuestro. Nosotros podríamos intentar grabarlas, pero hay algunas grabadas y van a encontrar en el sistema. Bien, dentro gracias. dentro del propio entorno, pero todas no las vas a encontrar. Disculpe. Perfecto. La comisión A1 tiene los miércoles y jueves, ¿no? Ay, me matás ahora cuando... Los miércoles tiene la 1, la 2 y la 3. Nos juntamos todos. Los jueves tiene la 1 y la 2. Perfecto. Y los viernes tiene la A3. Y los viernes también tiene la A4 que no participa en este chat porque no lo podíamos meter. No entraban todos. Gracias. Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Se Sí. toma asistencia a las clases? Bueno, la idea fundamentalmente es que ustedes manden el presente por el chat. Ok, gracias. ¿Saben por qué? Porque si no tendríamos que estar tomando asistencia y perderíamos 15 minutos con una lista tomando asistencia. En cambio, de la otra manera, lo chequeamos después y lo chequea el sistema. Es mucho más sencillo.
Bueno, perfecto. Ha sido un gusto. Espero que haya sido útil y nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias, profes. Hasta luego. Todo, profesor. Chao, Hasta luego, chao. profe. Chao, Chao. muchas Chao. gracias. Hasta luego. Gracias, chao.